Buenos días, mi nombre es Jimena Isabel Suárez Vargas, soy alumna de la Escuela Profesional de Derecho del Instituto Universitario del Estado de México. El día de hoy, en mi asignatura de Derecho Electoral, abordaremos la unidad 1, denominada como Principios del Derecho Electoral, en donde comenzaremos con el concepto y su naturaleza jurídica. El concepto del derecho electoral, varios estudiosos del derecho, autores y tratadistas lo abordan desde dos sentidos, el sentido estricto y el sentido amplio. El sentido estricto es la esencia del derecho electoral, que es ese derecho que tenemos de votar y de ser votado, el cual viene consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35. En sentido amplio, ese conjunto de normas, reglamentos, leyes e instituciones que van a servir para organizar los procesos electorales y que van a tener como finalidad la renovación periódica de los cargos que se ostentan en el Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué se hace hincapié que en el Poder Ejecutivo y Legislativo? Porque estos dos poderes se van a elegir por elección popular, es decir, elección por votos. Como ya sabemos, el Poder Judicial se elige por ternas que propone el Ejecutivo Federal al Senado. Dicho entonces, el derecho electoral lo tenemos como ese conjunto de reglas y procedimientos que van a regular todo lo relativo a las elecciones, desde la fase de preparación, durante los comicios e incluso posteriormente en la etapa de declaración de validez y en la emisión de resultados. El derecho electoral es un instrumento de garantía que sirve como garantía para la democracia, porque nos va a asegurar en el otorgamiento de la representación popular, nos va a garantizar la participación de los ciudadanos para elegir a sus representantes. Posteriormente vemos la naturaleza jurídica. Al hablar de la naturaleza jurídica, hacemos referencia a de dónde surge, de dónde nace el derecho electoral. Y surge de esa necesidad que tienen los ciudadanos de normar la actividad la actividad política de nuestro país, para que los procesos electorales se hagan de una manera ordenada y transparente. Tiene esto como fundamento que en las elecciones anteriores fueron fraudulentas o con algún tipo de corrupción que eran llevadas a cabo no de una forma transparente. Después nos encontramos con la importancia del derecho electoral. Esta importancia va a radicar en que nosotros como ciudadanos tengamos esa herramienta que nos permita elegir de manera democrática, es decir, de poder participar en las elecciones de una manera transparente. Es mucha la importancia que tiene el derecho electoral, no solo en la vida política, sino social, porque es la forma en la que nosotros como ciudadanos podremos elegir a nuestros representantes, pero no solo eso, sino que los elijamos de una forma democrática y que esta forma sea garantizada por un organismo que esté encargado particularmente de eso, de llevar a cabo los procesos electorales. El objeto del derecho electoral es muy sencillo. Los procesos electorales, como lo abordábamos hace un momento, si bien el derecho electoral estudia el antes, durante y después de los procesos electorales, se enfoca particularmente en eso, en la elección de nuestros representantes, en la participación de la ciudadanía de una manera democrática para poder elegir a un representante del cargo público en un determinado periodo. Después, nos encontramos con la ubicación del derecho electoral dentro del derecho en general. Si bien sabemos, varios tratadistas dividen esta ubicación del derecho general en tres, que es el privado, el público y el social. El derecho electoral se encuentra dentro del derecho público, porque predomina esa relación existente entre gobernantes y gobernados, es decir, entre el Estado y los ciudadanos. La participación que vamos a tener con el Estado para elegir a nuestros representantes. Tenemos por último el tema de la trascendencia del derecho electoral dentro de la vida democrática de nuestro país. Al hablar de trascendencia, hacemos referencia a esa evolución, ese avance o impacto que ha tenido
la materia del derecho electoral. A continuación muestro unos puntos claves que han permitido que tengamos la democracia y el derecho electoral tan evolucionado que tenemos hasta nuestros días, en donde comenzamos en 1917, que como sabemos fue el año en el que se expidió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige actualmente. En este año, las elecciones las realizaban los colegios electorales que se conformaban en tiempo de elecciones, pero dependían del Poder Legislativo a través de la Secretaría de Gobernación, que organizaba y calificaba, por lo que era juez y parte. Esto se prestaba a una corrupción de una manera indescriptible porque fue de la forma en la que un poder se mantuvo en el poder, valga la redundancia, durante mucho tiempo, no permitiéndole ingresar a otros partidos políticos ni darle oportunidad a otros ciudadanos que no formaran parte de ese partido político. Derivado de tantas anomalías fue que en 1946 surgió la Ley Federal Electoral y la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, una ley específicamente para regular lo concerniente a los procesos electorales, para que tuviera mayor garantía y un mejor desenvolvimiento para llevarlos a cabo. Una fecha clave en la vida democrática del país en materia electoral fue en 1953, cuando se le permitió el voto a la mujer por primera vez. Esto sucedió bajo el gobierno de Ruiz Cortines, cuando se le reconoció ese voto, ese derecho, esa igualdad ante los demás ciudadanos. Y en 1953 fue cuando la mujer emitió por primera vez su voto en México. Posteriormente, en 1990, se creó el ordenamiento IFE, Instituto Federal Electoral, ese organismo público encargado de organizar las elecciones, un organismo específico para determinar cómo se llevan a cabo los procesos electorales, otorgando la autonomía y ya no dependiendo del Poder Ejecutivo, siendo así, de esta forma, las elecciones más imparciales y más transparentes. Posteriormente, en 1996, cuando se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refuerza la independencia y la autonomía del IFE, se le otorgan facultades con las que podrá llevar a cabo de una mejor manera los procesos electorales. Retomando un poco el año de 1990, cuando comenté que se creó el IFE, no solo se creó el IFE y organizó los procesos electorales, o sea, llevó consigo una serie de cambios en la vida democrática, porque fue cuando se implementó la credencial para votar por primera vez, que era denominada como la credencial naranja. Esta se pretendía que tuviera fotografía y huella digital. Sin embargo, no supieron cómo instaurársela y se imprimió únicamente con los datos personales. Esta credencial la estaban preparando para los comicios de 1991. Sin embargo, fue hasta 1992 cuando ya se creó un programa denominado como fotocredencialización, en donde surgió la frase célebre de "pero te peinas, cuñado". Fue la primera foto que se tomó a los ciudadanos para la credencial. No fue una situación de trascendencia a nivel electoral. También fue una trascendencia social porque se empezó a implementar el uso de las tecnologías. Después, hasta 2001, fue cuando ya se transita a la modernización tecnológica, como lo comento, en donde se deja de utilizar la estructura Polaroid y se dejan de tomar los datos de manera manual, Para llevar a cabo y elaborar una credencial por ciudadano era un proceso largo que duraba de 20 a 30 minutos. Y se transitó a tomar los datos por computadora, en donde gracias a esa evolución se le dio una validez y un reconocimiento, una confianza depositada al IFE enorme, que los ciudadanos se sintieron garantizados de cierta forma en que los procesos por fin iban a ser justos. Hacemos mucho hincapié en el IFE porque es el órgano encargado de llevar a cabo los procesos electorales y por lo tanto con su evolución es como ha ido evolucionando la vida democrática de este país. Tuvo un pequeño percance en el año de 2006
cuando la confianza que se le fue depositada después de tanta evolución, no solo de la credencial para votar, sino de la autonomía y de las facultades que se le habían otorgado, cuando en el 2006, en las elecciones presidenciales, en esos comicios, la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que fue Calderón y López Obrador, fue de 0.56%, una cifra mínima, en donde surgió la otra frase célebre de voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, se demostró que no había habido fraude, porque no solo en las elecciones están los representantes de cada partido político, sino que están los ciudadanos también observando. Lleva una serie de cadenas de seguridad que no permite que eso suceda. Así que el gobierno de Calderón siguió, y fue entonces hasta el 2014 en donde por medio de la reforma se transforma el IFE en INE, es decir, se nacionaliza y se homologan los estándares con los que se realizan los procesos electorales, federales y locales. En este año se le otorga una serie de facultades enorme al INE. Y también, durante todos estos años, fue evolucionando un poco más la credencial para votar, emitida por este mismo organismo, en donde hasta hoy en día ya cuenta con una cadena de confianza enorme, en donde existe un padrón electoral, en donde hay funcionarios de casilla independiente, en donde existe líquido indeleble, boletas impresas en papel seguridad, resguardo de documentación oficial, la credencial para votar con fotografía, y no solo con fotografía, sino con biométricos faciales, huellas digitales, códigos QR, los cuales ya se encuentran implícitos en la vida moderna y tan avanzada que tenemos en nuestro país. También existen los resultados preliminares y los conteos rápidos. Además de que gracias a esta credencial de elector que tenemos como principal documento de identificación en México, muchas veces es con el documento que nos piden para realizar cualquier trámite, gracias a todas estas medidas de seguridad que son otorgadas y que fueron surgiendo por la misma necesidad de que al principio no tenían tantas cadenas de custodia y podían ser un poco falsificadas o se podía prestar a que se robaran o usurparan la identidad de las personas. Aquí les muestro un ejemplo de cómo eran las muestras de la credencial de 1990, nada más que eran en color naranja, no sé si se alcanza a ver muy bien, y de cómo son hasta hoy en día, con todas las medidas de seguridad, el código QR, implementada la firma, la huella, la fotografía y un sinfín. Y esto no sigue, porque la vida electoral y el derecho electoral sigue evolucionando y seguirá evolucionando con la finalidad de siempre garantizar la certeza de los procesos electorales, la certeza y la transparencia. Muchas gracias.